Estamos en el primer movimiento del primero de los conciertos que forman las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Hemos hablado ya antes en el canal de la forma de concerto. Básicamente consiste en la alternancia de ritornelli, que son pasajes donde el solista se comporta como parte de la orquesta, en el barroco al menos. Por eso se habla también de tutti, porque suelen sonar todos los instrumentos. Y otras partes de episodio donde el solista se desmarca de la orquesta, tiene un material propio que no está duplicado por otros, y donde la textura suele ser más ligera, de manera que el solista, o los solistas en el caso de un concierto a dúo o un concierto grosso, estarán acompañados solo del continuo o al revés, de parte de la orquesta pero no del continuo. En cualquier caso, los episodios, la textura es siempre más ligera, la instrumentación es más ligera. Mi mayor. La estructura de la orquesta es ya la que más o menos está estandarizada hacia el segundo barroco, aunque hay excepciones en las cantatas de Bach, por ejemplo, unos cuartetos después de Boccherini. Un grupo de violines primero, un grupo de violines segundos, que casi nunca serán más de 1 o 2 atriles, un grupo de viola y el conjunto formado por aquello que conocemos como el bajo continuo. Se aprecia muy bien cuando tenemos un ritornello en un concierto barroco porque el violín solista, son conciertos para violín solista, está leyendo lo mismo que el violín de la orquesta. Eso creo que es muy importante. En el barroco, el violín solista, como decía, no es alguien separado de la orquesta, sino es alguien que forma parte de la orquesta. Por eso, muchas veces, si veis en YouTube interpretaciones por grupos historicistas, veréis que todos tocan de pie y el violín principal se sitúa realmente leyendo del mismo atril, a menudo que el violín primero de la orquesta, porque el violín principal o violín solista es violín primero de la orquesta cuando suena con ellos. O sea, es parte de la orquesta en algunos momentos y será solista en los episodios. Ver que aquí leen lo mismo significa que estamos en un ritornello. Las 4 estaciones están basadas en sendos sonetos, en italiano, claro, cuya autoría se atribuye en parte a Vivaldi, aunque no está clara. Y aquí está la primavera, es uno de los primeros versos. Una música muy sencilla, en mi mayor. Siempre me llamó la atención que la viola aquí salte de do a fa, pero es porque aquí tenemos la dominante de la dominante y 2 sostenidos. Los sostenidos es una quinta justa, y si el do hubiera ido por el camino más corto, como sugiere la armonía escolástica, la armonía del conservatorio, hubiéramos tenido quintas justas seguidas. Como vemos, Vivaldi está teniendo en cuenta estas cosas. Algo muy típico también del concierto barroco son los ecos, que como sabemos son repeticiones inmediatas y literales, que muchas veces se interpretarán en piano para marcar ese contraste. Se repite la música en eco y volvemos al forte. Es evidente que hay un motivo aquí principal, una cadencia auténtica perfecta en el compás 10, solo que como sabemos yo la suelo marcar cuando supone el final de una parte más importante, y como después volvemos a tener el eco, la cadencia no la marco sino en este punto. Quizás cuando visteis el audio con partitura os sorprendisteis viéndome aquí con la lupa y marcando estas quintas seguidas. Vamos a explicar. Como introducción diré que no hay quintas seguidas, no hay un defecto. Pero vemos que de si a fa sostenido hay una quinta justa, como de mi a si hay otra quinta justa, aunque es verdad que serían por movimiento contrario. Bueno, realmente quiero que entendamos que esto, primero, si visteis los vídeos sobre quintas seguidas, estas serían una de las primeras quintas justas seguidas toleradas en la historia de la música. Pero es que ni siquiera creo que se pueda hablar de esto, porque las quintas seguidas no se están produciendo al tratarse de voces distintas. Me explicaré. El violín solista es parte de la orquesta y lo que dice el violín de la orquesta es fa, mi. Por lo tanto, este fa saltando así, podemos considerar que es casi la separación del violín solista cuando es parte de la orquesta, cuando se convierte verdaderamente en solista. Recordad que la definición que yo di de quintas seguidas es las que se producen inmediatamente seguidas entre un mismo par de voces. Pero este violín solista, si hubiera sido escrito por Beethoven, habría estado callado hasta aquí, silencio, y habría entrado aquí. Por lo tanto, no habríamos confundido nunca que se trataba de una voz realmente nueva que entra en ese momento. Espero que se entienda. Episodio es ideal en un concierto barroco para producir un trío de pájaros. ¿Por qué? Porque ritornello
implica la vuelta de material, es lo que le da coherencia y unidad al concierto. El episodio, en un concierto como Las Cuatro Estaciones, es ideal para poder hacer un trío de pájaros, porque el material en el que tiene que basarse no tiene por qué repetirse más allá. Por lo tanto, cada episodio puede ser totalmente distinto a los anteriores. En un concierto solista, el solista debería ser el único solista, pero eso son también cosas que pueden ocurrir incluso en la escritura orquestal posterior, ¿no? Y es que el compositor quiere hacer un trío de pájaros y por lo tanto cada uno de los primeros violines del atril de primeros y del atril de segundo están haciendo unos materiales distintos y todos ellos están imitando claramente el trino de los pájaros, para lo cual emplean un mordente o trinos escritos a veces de manera abreviada o a veces con figuración de semicorchea o de fusas, como las veremos. Como el material está basado en una extensión cadencial, es decir, todo está diciendo realmente un solo acorde mi sol si, quizás puede no apreciarse fácilmente que aquí tenemos un canon al unísono, pero lo cierto es que lo que hay en el segundo violín lo que hay en el violín de la orquesta reproduce exactamente lo que dice el violín solista 2 compases antes. Casi yo tenía reticencias al marcar aquí el canon al unísono. ¿Por qué? Porque es cierto, como digo, que aquí hay una imitación, pero también es verdad que la imitación suele producir el movimiento de la armonía, mientras que aquí el canon no le quitamos nada de importancia para nada a Vivaldi, pero el canon ha sido bastante fácil de hacer porque no hay que pensar en cuál es la nueva armonía que se contrapone a la imitación, ¿vale? Espero que se esté entendiendo. Pero el canon, la imitación en sí misma, no podemos decir que no esté. Por eso 2 compases más tarde este motivo, lógicamente, aparece otra vez aquí. Ese violín segundo que está haciendo un material algo más libre, como veis. Aquí podríamos incluso haber dicho que se produce en estrecho, porque el violín primero de la orquesta ha estrechado la imitación y en lugar de 2 compases ahora se produce al medio. Y como veis, la diferente figuración de los trinos más o menos rápidos en el violín segundo. Todo basado en trino sobre el acorde mi sol si. Volvemos al ritornello. A veces la partitura nos ayuda para identificar esto poniendo tutti, aunque también hemos comentado que no siempre hay que fiarse en ese sentido de las ediciones. ¿Cuántos ritornelli puede haber en un primer movimiento de concierto? Pues realmente menos de 3 sería verdaderamente extraño, porque los ritornelli sí que están como obligados a pasar por las diferentes tonalidades vecinas. Por lo menos se tocará la tonalidad principal para el principio y final, la tonalidad del relativo y la tonalidad de la dominante. Por lo tanto, el que conoce el estilo barroco, por ejemplo, puede imaginarse que la obra nunca podría acabar aquí, porque el ritornello solo apareció de la tonalidad principal. Este punto, C de ensayo, sí que es un poco más extraño quizás, porque tenemos un ritornello donde el material es claramente nuevo. Bueno, eso es algo un poco más extraño, pero como vemos está todo de alguna manera obligado al carácter descriptivo y aquí Vivaldi se propone describir el murmullo de las fuentes. Por eso estas semicorcheas. Como vemos, claramente el violín solista no es solista, porque está leyendo exactamente lo mismo que el violín de la orquesta. Una armonía muy sencilla en tónica dominante. Podríamos haber marcado quizás aquí una pedal dominante, no lo hice. Un elemento muy frecuente que retomará luego el puente modulante de la forma sonata clásica. Tenemos una semicadencia en el acorde de dominante, pero la sección inmediatamente siguiente, que no hemos marcado porque sigue siendo tutti y por lo tanto ritornello, el acorde anterior se va a convertir en la nueva tónica, con lo cual esto cumple la función estructural de aquel ritornello que después de presentarse la tónica lo hace en la tonalidad de la dominante. Acorde dominante si re fa aquí y sin embargo después esto va a entrar en si mayor. El acorde anterior se ha convertido ya en la nueva tónica. El material es el mismo, no hay que decir mucho más. Y seguimos dentro del ritornello, pero claramente con esa función descriptiva, intentando representar los truenos, para lo cual Vivaldi emplea también algo tan típico del lenguaje barroco italiano como es la textura unisonal u octavada, ¿no? Estas escalas rápidas, en fusas, que por cierto la versión que yo os puse y que repetiremos luego,
están incluso repetidos en las negras de silencio. Bueno, una pequeña licencia de los intérpretes. A mí me gusta bastante. Bueno, está hablando de los relámpagos y los truenos. Fijaos también lo que decía del diferente tratamiento del violín cuando forma parte de la orquesta o cuando no. Yo imagino que más de un violinista no tocará este la en fusas o no hasta el final. Quiero decir, el episodio empieza aquí y aquí el violín es solista y sin embargo hay un gran salto donde el violín tiene que pasar además, si no me equivoco, a tercera posición. Creo que sí. Y por lo tanto este la en la cuerda más grave de repente tener que saltar a tercera posición en la cuerda más aguda es un poco complejo. Por supuesto el concierto es difícil y hay que estudiarlo para tocarlo bien, pero este tipo de cosas de escritura que suponen un poco esa contradicción entre el momento en que el violín es solista o que es parte de la orquesta, quizás se pueden liberar un poco y habrá violinistas que no lo toquen. Espero que se esté entendiendo. Como estamos marcando una nueva sección, yo pongo aquí una cadencia auténtica que sería realmente imperfecta porque en el acorde dominante y de tónica estarían ambos invertidos. Aquí tenemos algo también muy barroco. Hubiera sido muy extraño un primer movimiento de concierto de Vivaldi sin ninguna progresión. Aquí tenemos una progresión en la segunda ascendente, como la suelo marcar yo, no imitativa y que va a ser modulante. Aquí hemos puesto una pequeña inflexión porque se va a volver momentáneamente a mi mayor, pero no va a haber cadencia que lo confirme. Si, sol, si, mi, do, la, do, fa, por eso se ve la segunda ascendente, re, si, re, sol. Modulamos a do sostenido menor, aunque la cadencia va a estar más tarde, que es la tonalidad del relativo. Todo concuerda. Este pasaje estaría basado en otra progresión, en concreto una serie de sextas, porque si vemos la armonía, lo que está haciendo el violín solista es mover la mano por segundas descendentes hacia abajo, de manera que si, re, sol se convierte en la, do, fa, en sol, si, mi, en fa, la, re, es decir, son todo acordes, tríadas, en primera versión. Aquí vemos también algo que me llamó mucho la atención en su momento, y es que do, mi, sol es la tónica, re, sol, do no estaría formado literalmente por terceras, pero re, sol, si, sí, con lo cual la manera más sencilla es interpretar que este do es haciendo un retardo de este si, es la manera correcta, Sin embargo, el retardo tiene que estar en parte fuerte y su resolución en tiempo parte débil. Si vemos la armonía que aquí se está moviendo por blancas, el acorde do, mi, sol está en la primera mitad de compás, que podemos considerar que es como más fuerte. El retardo estaría en la segunda mitad, que es débil, y la solución del retardo estaría en la primera mitad del compás siguiente, que es la parte fuerte. Bueno, yo no creo que sea una contradicción. En el barroco hay que entender que el compás de 4x4 se interpreta de una manera un poco ambigua, de manera que muchas veces el tercer tiempo se considera igual de fuerte que el primero, en otros contextos a lo mejor no, y el cuarto y exactamente igual de débil que el segundo. En ese sentido, esta parte no estaría siendo necesariamente más débil que esta, pero reconozco que llama un poco la atención ver el retardo en esta segunda blanca de compás que parece la débil. Insisto, en el barroco no hay esa diferenciación tan clara entre la parte fuerte y la parte débil en el 4x4. Esto mismo en Mozart o Beethoven sería claramente más extraño. Yo, cuando trabajaba para la BBC, bodas, bautizos y comuniones, me llamó mucho la atención este pasaje de Gloria del mismo autor, donde tenemos exactamente lo mismo. Aquí creo que se ve bien. Acorde de sexta y cuarta cadencial de re mayor, séptima dominante, tónica, y este re es un retardo, aunque no esté ligado. Y este do es la resolución del retardo anterior, pero este retardo está en parte oficialmente más débil que esta, pensando en blanca. Creo que la comparación se explica por sí misma. Cadencia auténtica perfecta en la tonalidad de relativo y casi obligado ritornello en esa tonalidad. ¿Vale? La extensión de los ritornelos centrales puede ser más breve que la de los ritornelli extremos. Por eso aquí solo tenemos esta frase. Aunque he dicho antes que los episodios no tienen por qué guardar relación entre sí,
ni tampoco, por cierto, con respecto a los ritornelli. Fijaos que Vivaldi hizo aquella especie de imitación al unísono en el primer episodio, cuando cantaban los pájaros, y ahora reaparece el canto de un pájaro y se está produciendo otra curiosa imitación. Una imitación entre violín primero y violín solista, que estaría más en el espíritu de la imitación de la fuga. ¿Por qué? Porque este sol se convierte en un do, por lo tanto no es una imitación al unísono, es una imitación a la quinta descendente. Por lo tanto, si esto fuera una fuga, la nota que tendría que haber venido después de un sol, en su imitación en la respuesta, en principio debería haber sido un re, una quinta justa para arriba o una cuarta justa para abajo. Pero es que esto estaría siendo fiel al espíritu de la fuga barroca, porque esto estaría siendo una respuesta tonal. Expliqué también cuando hablé de este tema que no es potestad del compositor o no al 100% elegir el tipo de respuesta, sino que en el barroco, en do sostenido menor, un sujeto que empieza por son necesariamente tendrá una respuesta que empezará por do, y por lo tanto esta respuesta necesariamente tendrá que ser una respuesta tonal. Como esto sube por grados conjuntos, la manera de recuperar de alguna manera lo que tendría que haber venido sin mutación es este re. Es decir, sol, 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 se imita como do, 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 re, y ahora sí que tendrá aquí mi, fa, sol, como podemos apreciar aquí. Este fa doble sostenido puede faltar de la partitura, pero lógicamente hay que hacerlo. Y volvemos a ver esos trinos a diferentes velocidades. Volvemos a tener, por cierto, que todo está basado en un mismo acorde, extensión cadencial, la idea de extensión cadencial, diferentes velocidades. Ritornello, que empieza en do sostenido menor, pero los ritornelli, como en los episodios, pueden muchas veces ser también modulantes. Así que aquí tenemos un forspinum, también sería raro una obra de Vivaldi que no contuviera ese forspinum. Y el movimiento de fundamental es do sostenido, fa sostenido, el material viene claramente del primer ritornello, me servirá para recuperar la tonalidad principal, do, fa, si, mi, y ya estamos en la tonalidad principal. Yo aquí marqué que esta repetición inmediata literal se podría interpretar como eco y de hecho hay versiones que lo hacen, aunque hay otras muchas que no. Como decía también antes, algún conocedor del estilo barroco se puede imaginar que ya no queda mucho más por decir. Cuando hemos vuelto en un ritornello a la tonalidad principal, no debería quedar en principio gran parte de música hasta el final. Aquí un pequeño episodio basado en una nota pedal y se va a repetir el último ritornello. Aquí hay unas pequeñas modificaciones para que el violín solista empalme bien con el material original del ritornello. Al ser el último ritornello es más parecido al inicial, con eco incluido. Y con una cadencia auténtica perfecta finaliza este maravilloso primer movimiento de el primero de los conciertos conocido como la primavera de aquella obra inmortal que son las 4 estaciones.